Aquí están hablando de un análisis que se hace al cartel más violento que ya extendió sus redes a más de 20 países. Tiene presencia en 28 entidades de la República y en más de 20 naciones. Su principal estrategia para enfrentar a sus competidores y rivales consiste en generar miedo a ser asesinados. De esta manera, el cartel Jalisco Nueva Generación, que dirige Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ha llegado a un puesto en el que sus siglas se han convertido en franquicia para grupos locales. Refiere la radiografía que el gobierno federal ha elaborado de este grupo delictivo. Nemesio Ceguera formaba parte de un grupo de sicarios que integró Ignacio Nacho Coronel Villarreal, abatido en julio de 2010 en Zapopan, Jalisco, para enfrentar a su ex socio Joaquín El Chapo Guzmán y arrebatar sus mercados. El nombre con el que surgió lo que ahora se conoce como CJNG fue el de los Matacetas, pero con el fallecimiento de Nacho Coronel se transformó y el Mencho, junto con su familia política, crearon la organización que ahora compite en poderío con el cartel de Sinaloa. Luego de viajar a Canadá y Sudamérica, las autoridades mexicanas detuvieron a Abigail González Valencia en febrero de 2015 en Puerto Vallarta. En todos los casos se les ha señalado como operadores financieros de la organización y de ser quienes ligan con acuerdos a grupos delictivos de otros países. Estados Unidos advirtió esto, pues hace como 5 años, algo así, que ya sabían del enorme poderío que había acumulado, la influencia que había brincado fronteras y que estaban dominando y eran los más poderosos y ricos. Y si se escinden, van a hacer otro cártel y van a hacer otro, y esto es el problema, en donde se detiene ya esta efervescencia de los narcos. No, y es que Jalisco Nueva Generación, ellos tienen también una organización con los Queenies, que los Queenies son los que también les han ayudado a tener contactos fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, para hacer que, en este caso, Jalisco Nueva Generación sea el que mueva la mercancía, pero quien la coloca viene siendo esta otra organización, la de los Queenies. Entonces, han tenido la estrategia, la sabiduría, la inteligencia de saber mover a todo el personal que compone estos cárteles, que ya no nada más es como era antes, de que eran matones, iban ahí acomodando todo lo que producían de forma artesanal o de forma muy primitiva, por llamarlo de alguna manera. Ahora ya no, ya hasta la forma en cómo mueven los cargamentos, las conexiones que tienen en otros sitios, ya lo mueven en forma muy avanzada, muy estudiada. Mireles lo advirtió. Mireles dijo, tengan mucho cuidado porque ellos van a dominar el país. Pero yo no sé qué habrá de malo que ellos dominaran el país. Solo así lograríamos una paz narca. Solo si existiera un gran cártel que dominara todo el país, existiría una paz narca. Yo no sé si por eso lo han dejado crecer. De otra manera, no puedo creer que un cártel crezca tan exponencialmente sin ayuda del gobierno. ¿20 países?
No tenemos en México una empresa que haya logrado ese crecimiento. No hay. Entonces necesitamos gente como él para que maneje a Pemex, para que maneje a Bimbo, para que maneje a FEMSA, para que maneje... Porque de otra manera yo no entiendo cómo lo logran. Pero quiere decir que tienen apoyo de instituciones importantes que les permite realizar no solo sus transacciones, sino viajes al extranjero. Yo creo que no, yo creo que el apoyo ha sido desde abajo. Han ido contaminando y con esa frase de plomo o plata. Eso, han ido subiendo desde los niveles más bajos de las autoridades más simples hasta llegar a alturas sorprendentes. Y los políticos y los principales autoridades en este país no se dieron cuenta de esa contaminación que venía desde abajo. Sí, que rebasa las fronteras, como sabemos, porque también ellos tienen en su nómina a muchas autoridades y jueces y policías en Estados Unidos y en otras naciones. Y si están operando en 20 países y así como se unen los países en contra de una epidemia, en contra de algún problema de salud, ¿por qué no se unen en contra de esto? Y se forma un verdadero bloque de países que luche simultáneamente con esta plaga. Pero es que ya la demanda ha convertido eso en algo cotidiano. Ese es el problema, la gran necesidad que tienen los habitantes de grandes ciudades y otros países. Suspender la droga. Hay un estudio muy interesante. Suspender la droga nada más en Manhattan. Nada más en Manhattan, ni siquiera en Nueva York. Nada más en Manhattan. Cerrarlo. Que no entre ni un gramo más de droga de ningún tipo ocasionaría un caos de suicidios, económico, de trastornos psicológicos y mentales y de asesinatos. Había gente que podría pagar la vida con tal de que le dieran una dosis. Pero también hay que considerar cómo desde Calderón, desde antes, se decía cómo la economía de este país se sostenía no solo con Pemex, con las remesas del exterior, con turismo, sino con todo el dinero que se manejaba por el narco y que se derramaba en México. Afganistán y México, principales proveedores. Estados Unidos propició que en Sinaloa se volviera un paraíso agrícola para la producción de lo que necesitaba él para su atención en frentes de guerra incluso. Sí, Soldados. El paso inicial fue dado ahí, en ese momento, ya que antes era algo exótico, ¿no? La idea de fumar opio, pues era una cosa que ocurría en Oriente, ¿no? En callejones oscuros. Pero ese fue el primer paso y desde entonces no ha hecho otra cosa más que crecer y diversificarse. Y los principales consumidores al principio eran los que vivían psicosis de guerra, Sí, que regresaban de los campos de batalla. así es. Bueno, y si la situación está así, como la señalan ustedes, entonces que cambien la estrategia. No vamos a acabar con ellos a balazos. Es lo que yo entiendo. No vamos a acabar con ellos. Entonces, bueno, a ver, muchachitos, vamos a platicar. A ver. Y vamos a poner límites. ¿Tampoco eso se puede? No, porque no se trata de dejarlos. Bueno, ustedes sigan trabajando tácito. Vamos a llegar a acuerdos por una sociedad. No. El ejemplo de Afganistán es muy interesante. Los productores más importantes de amapola o de la sustancia del opio, Afganistán, París, es decir, Francia y España. Porque la legalizaron. Llegó un momento en que dijeron, aquí se va a seguir sembrando y lo estamos vendiendo muy bien. Paz. Se legaliza, el Estado maneja parte de la producción y la venta y ya.
pero siguen produciendo. No se puede detener. Tampoco vamos a dejar de sembrar en Guerrero todo lo que sembramos. No se ha dejado de sembrar ni con los 43. Pero cada vez que sale a la luz el tema de la legalización, es un borlote. Se ha convertido en un mal necesario. No necesario. No. Pues No es que mira, no, finalmente, por necesario ejemplo, no. mencionan, a ver, estos han estado regando dinero por todos lados. Lo vemos el simple ejemplo del famoso marro, donde ya nada más falta que la población salga y diga, el marro somos todos, porque todos en algún momento se han beneficiado de lo que este tipo y ellos y muchos más, pensando el Chapo, Badiraguato, pues la gente lo respeta, lo ve como el padrino, el que puso calles, el que puso la iglesia, el que ha puesto beneficio que el Estado en su momento no hizo. Es dinero. Es como la peste. Se requirieron medidas radicales para detener la influencia que costó tantas vidas. Vamos a ver dónde está ese remedio. Y la parte de los ministros de culto, ¿cuántos han declarado que el narco sostiene seminarios, capillas, iglesias? Y lo que han hecho es cambiar, desde el Vaticano, cambiar obispos de un sitio a otro y cardenales también. Berlier Belaunzarán de Monterrey, que tenía su industria al parejo de los narcos, lo mandaron a Yucatán, que es donde está menos contaminada la situación. Y así, ¿qué dijo? ¿Cómo se llama el de el que fue obispo de Aguascalientes? Al entrar a la iglesia, el dinero de los narcos se purifica. Pero es muy sencillo lo que decía Dulce. El gobierno dejó que hasta eso ocupara el narco. Que los narcotraficantes fueran los benefactores de la iglesia, del pueblo, los generadores de empleo. Ahí está el problema. Cuando el gobierno asuma el control de la producción y de repartir ese dinero eficientemente y eficaz, entonces no dejará que ocupen el vacío. Una grave contaminación llegó también al ejército. Sí. Y ahí fue donde de plano. Pero cuando el gobierno asuma esta situación, se va a contaminar, se va a corromper el negocio del narco. Se va a corromper. Mario Hernández de Internet. ¿Por qué tanta violencia en nuestro país? Es que hay varios factores que se conjugaron. Primero, corrupción de autoridades. Luego, cambios en la legislación dentro del Código Penal. Después, una corrupción que arraigó profundamente y se convirtió en impunidad. Y pues la carencia de estímulos para quienes realizan carreras universitarias y la falta de oportunidad para todos aquellos que pretenden una coronación hacia sus esfuerzos, pero también los salarios, que es muy difícil que con eso se sustente una familia. Sí, en cambio la trata de drogas pues es siempre así, es redituable, y eso es lo que inició esta espiral que desde los años 50 empezaba ya a apuntarse en pequeña escala. Mientras se gane mucho dinero vendiendo poca droga, pues ahí está el estímulo que viene sobre todo a paliar la falta de oportunidades en la economía formal. Pero ¿por qué ese consumo por excesivo que resulte en algunos países no desemboca en violencia? Sí, y también esos países tienen corrupción y tampoco desemboca en esto. No, decía alguien, me pareció muy interesante, la ley no conoce la justicia. Si no tenemos ley, si no tenemos justicia, no tenemos un Estado de derecho capaz de poner orden,
Creo que ese es el ejemplo. En todos los países hay corrupción y hay droga. Y no pasa esto. Y aquí hay leyes a pasto y se clama desde los medios, ¿por qué no hay regulaciones? ¿Por qué no se regula? Detrás de las regulaciones, de las leyes, de los reglamentos, hay operarios y esos operarios no las hacen efectivas. Entonces, ¿para qué queremos leyes, más leyes, si lo que no tenemos es jueces, magistrados que las ejecuten?